acompañamos al Papa en su oración y meditación ante la tumba de aquel hombre de Galilea, débil, terco y sin embargo elegido por el Señor, sobre el cual fundó su iglesia, San Pedro. Y mientras el Santo Padre sube las escaleras bajo el altar de la confesión, dos servidores del altar han tomado las bandejas con los palios que serán bendecidos. En un gesto extraordinario, el Papa Francisco ha querido él mismo acercarse a la tumba de Pedro para, en nombre de la Iglesia, venerar sus reliquias. Y ahora, desde el altar de la confesión, la procesión litúrgica continúa hacia el llamado altar de la cátedra. Cátedra, que significa silla, es la silla desde la cual enseña el sucesor de Pedro, y vemos como signo en la basílica una silla elevada en el fondo. Es allí donde se celebrará la misa frente a no más de 90 personas. Se mantienen las restricciones por la pandemia y el Santo Padre a todos ellos dirigirá su enseñanza. Concelebran también 10 cardenales de la curia romana. Como nuestra oración se eleva al cielo, el signo del incienso se eleva hacia Dios. Es un signo litúrgico de adoración y de profundo respeto. Por eso se inciensa la cruz del Señor, el altar que representa a Jesús mismo. Es el signo de nuestras plegarias que suben al Padre.
Domine Patris En et el nombre del Filii Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pax vobis. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Beatissimo Padre, in questa prima Querido concelebrazione Padre, eucaristica en che esta il dramma primera del coronavirus permette, concelebración sia pure eucarística que nos con una permite, presenza ridotta di después partecipanti, de la pandemia de facendovi coronavirus, con un voce del número collegio reducido cardinalizio, de participantes, vorrei me hago ringraziare Vostra eco del Santità Colegio per il Cardenalicio sostegno, para la forza, agradecerle il a su conforto santidad por la che in fuerza, questo periodo el consuelo difficile que en este lei ha tiempo dato a difícil tante persone usted nel ha dado a mondo tantas con la personas sua en el parola mundo con e su con la sua palabra y vicinanza con su spirituale. cercanía espiritual. Il dover restare in casa per El tener evitare que il quedarnos en diffondersi del casa contagio del para evitar el Covid-19 ha COVID-19 suscitato un interesse ha straordinario suscitado di un vedere interés e soprattutto di extraordinario de ascoltare il ver y Papa, sobre todo de escuchar oltre al che Papa, seguire le además celebrazioni de e le seguir parole las dei vescovi celebraciones y e dei las parroci. palabras de los obispos y de La los messa párrocos. trasmessa ogni mattina da La Santa misa Marta transmitida cada è día stata desde molto Santa seguita Marta fue muy e seguida, le lunghe serie di intenzioni di y la preghiera gran cantidad con de le quali intenciones de Vostra Santità oración ha con abbracciato la tutti i cual su colpiti dal santidad ha coronavirus, abrazado a todos los ma golpeados por anche el coronavirus, tutte le pero categorie di también a persone todas las coinvolte categorías in de curare, personas involucradas en assistere ed cuidar, accompagnare i asistir y malati e i acompañar a los moribondi. enfermos. Queste serie di intenzioni di Esta serie de preghiera intenciones sono de state oración fari di luce e di han sido un incoraggiamento faro de a luz, de donarsi per gli ánimo altri para darse a los e sono demás, risultate di y han sostegno e di resultado en ser conforto. un sostén y un consuelo para los Ugualmente demás. le celebrazioni della Igualmente, settimana las santa, celebraciones de la Semana nello Santa, scenario maestoso en el o escenario vuoto di Piazza majestuoso, San Pietro o vacío de la quelle in Plaza questa de San basilica, Pedro y también en esta sono rimaste basílica, negli occhi e nei cuori della han gente, quedado en los e le ojos y en los parole di Vostra corazones de las Santità personas negli las Angelus e palabras de su Regina Coeli santidad en el Ángelus y el domenicali Regina Cheli, e nelle catechesi en del las mercoledì catequesis de los miércoles, sono entrate nelle han case entrado di en las tante casas de famiglie, tantas familias, anche non cattoliche, también no che sono católicas, state di sollievo que han e di sido un alivio consolazione y un per consuelo l'intera famiglia para umana. toda la familia humana. In questi mesi En estos la meses, Chiesa si è la rivelata una Iglesia se volta di ha più revelado una vez amica dei más poveri amiga de los e dei pobres feriti y della de los vita. heridos de la E vida. la voce del Y la Papa voz del ha Papa acquistato nel mondo un eco ha più adquirido en grande el mundo e un eco nuovo más grande risalto. y un volumen más Felice è alto. stata l'iniziativa di Ha sido istituire per la feliz diocesi la di Roma iniciativa de instituir para la un diócesis fondo de di Roma solidarietà un Gesù fondo lavoratore de solidaridad allo scopo Jesús di trabajador fornire con el i fin de beni di proveer prima necessità bienes de alle primera persone necesidad a las personas private privadas dalla crisi por la pandemia. crisis de la pandemia. Esprimo poi sentimenti di viva Le gratitudine expreso también una gran per l'appello alla gratitud por el solidarietà llamado a la solidaridad rivolto da Vostra dirigido Santità a de tutti i su livelli. santidad a todos los niveles. Solidarietà anche sul piano Solidaridad también en internazionale, el plano internacional, ricordando che siamo parte di recordando que somos un'unica parte de famiglia una única familia e dobbiamo y sostenerci debemos e sostenernos y aiutarci l'un ayudarnos l'altro. los unos a los Non otros. possiamo andare avanti No ciascuno per podemos conto ir proprio, ma hacia dobbiamo adelante por avere cuenta cura propia, pero gli debemos uni degli cuidarnos altri. los unos y los otros. La pandemia La ha pandemia messo a dura prova ha puesto en tutti una gli dura abitanti prueba della a Terra, todos los a tutte habitantes de le la Tierra, latitudini, a todas las latitudes, ma ha fatto anche pero también crescere ha hecho lo crecer spirito di el espíritu fraternità de e di fraternidad y solidarietà de solidaridad e ha spinto a ritrovare la y fede ha e la fiducia in empujado Dio a encontrar la fe y e, la in non confianza en pochi Dios casi, y en no pocos anche a casos reimpostare también la rotta della propria vita verso Dio. a dirigir la propia vida hacia Dios. Con questa comunione di Con pensieri e esta di cuore, comunión de con pensamiento y de l'unità dei corazón sentimenti y che la unidad de ispira los questa sentimientos basilica eretta sopra la tomba di San en esta Pietro, basílica tutti la de la tumba ringraziamo, de San Padre Pedro, Santo, per todos le quanto ha damos fatto gracias, Santo e sta Padre, por facendo todo lo que ha con hecho y está straordinario ardore haciendo con apostolico extraordinario e ardor con il sonno apostólico impegno per y il con bene su della compromiso Chiesa por el e bien de la dell'umanità. Iglesia y de la humanidad. La nostra riconoscenza va al Nuestro Signore, reconocimiento va rinnovando al a Lui la Señor nostra professione di y a fede Él le con le dirigimos nuestra parole profesión de dell'Apostolo fe Pietro. con las palabras del Tu apóstol sei il Pedro. Cristo, Tú eres Cristo, Figlio del Dio el Hijo vivente. de Dios viviente. In pari tempo rinnoviamo piena
En e este tiempo affettuosa adesione a vostra renovamos santità, nuestro afecto y nuestra vicario di adhesión a su Cristo santidad, e vicario de pietra Cristo fondamento y piedra dell'unità della Chiesa. fundamental de la unidad de la Iglesia. Il Signore El la Señor conservi a lungo, lo santità. conserve por mucho tiempo, santidad. Ha sido el saludo del cardenal Juan Bautista Re, decano del Colegio Cardenalicio, en este día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Deus pastor eterne animarum, Dios, pastor eterno de las almas, que las has designado con el nombre de ovejas por medio de Jesucristo tu Hijo, y que has querido encomendar su gobierno bajo la imagen del buen pastor al bienaventurado apóstol Pedro y a sus sucesores, infunde por nuestro ministerio la gracia de tu bendición sobre estos palios, que son signo de la cura de las almas. Acoge benigno la oración que humildemente te dirigimos y por los méritos e intercesión de los apóstoles, concede a aquellos que por tu bondad usarán estos palios, reconocerse como pastores de tu grey y reflejar con sus obras la realidad significada en ese nombre. Que carguen sobre sí el yugo del Evangelio impuesto en sus espaldas, y que sea para ellos suave y ligero, para que perseverando en el camino del ejemplo y de la fiel observancia de tus mandatos, merezcan ser admitidos en la Pascua eterna de tu reino, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora el cardenal Juan Bautista Re hace un juramento antes de que se le imponga el palio en esta celebración. Lo hace en lengua latina. Ego Ioannes Yo, Battista Re, Juan Bautista Re, Decanus Collegi decano del Cardinalium, Colegio de Cardenales, titular de la Iglesia suburbicaria de Ostia, seré siempre fiel y obediente al apóstol Pedro, a la Santa Iglesia Romana, a ti, Sumo Pontífice, y a tus legítimos sucesores. Así me ayude Dios omnipotente. Para gloria de Dios omnipotente, alabanza de Santa María, siempre Virgen, y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, para decoro de las sedes a ustedes confiadas, les entregamos el palio tomado de la confesión del apóstol San Pedro, para que lo usen en los límites de sus provincias eclesiásticas. Que este palio sea para ustedes signo de unidad y de comunión con la sede apostólica, que sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza, para que en el día de la venida y de la revelación del gran Dios y príncipe de los pastores, Jesucristo, puedan obtener con la grey a ustedes confiadas los ornamentos de la inmortalidad y de la gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido impuesto el palio al cardenal Juan Bautista Re. Los demás palios serán impuestos a los arzobispos en las distintas partes del mundo por los legados pontificios, los representantes del Papa en los diversos países. Este rito de la bendición ha sustituido al rito penitencial y la Iglesia entona junto al coro el Kyrie eleison, el canto Señor, ten piedad.
Y ahora a una sola voz la Iglesia proclama la gloria de Dios. Oremos. Oremos. Deus, Dios diei, Oh Dios, que en este día alegras a tu Iglesia con la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédele que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quien comenzó el primer anuncio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quel tempo il re Erode
En aquel cominciò a tiempo, perseguitare el rey alcuni membri Herodes della Chiesa. hizo arrestar a algunos miembros de Fece la uccidere di iglesia spada para Giacomo, matarlos. fratello di Mandó Giovanni. ejecutar a Santiago, hermano de Vedendo che Juan, ciò era y al gradito ver ai que esto giudei, agradaba a los fece judíos, arrestare anche también Pietro. hizo arrestar a Pedro. Erano quelli i Eran giorni los degli días de azimi. los panes Lo ácimos. fece catturare Después e de lo gettò in arrestarlo, carcere, lo hizo encarcelar, consegnandolo in poniéndolo custodia a bajo la 4 custodia picchetti de di 4 4 relevos soldati de ciascuno, guardia de 4 col soldados proposito di cada farlo uno. comparire Su davanti al intención era popolo hacerlo dopo la comparecer Pasqua. ante el pueblo después de la Pascua. Mentre Pietro dunque Mientras era Pedro tenuto in estaba carcere, bajo custodia en dalla la Chiesa prisión, saliva la iglesia incessantemente no al cesaba Dio de una orar a preghiera Dios per por lui. él. In quella notte, La quando noche Erode stava anterior per al farlo día en que comparire Herodes davanti al pensaba popolo, hacerlo comparecer, Pietro, Pedro lampionato da 2 dormía soldati entre los e legato con soldados, 2 catene, atado con 2 stava cadenas, dormendo, mentre y davanti los alle otros porte le centinelas sentinelle custodivano vigilaban il la carcere. puerta de la prisión. Ed ecco, gli si Y de presentò un pronto angelo del apareció Signore el ángel del e una Señor, luce y una sfolgorò luz nella cella. resplandeció en el Egli calabozo. toccò il fianco di El Pietro, ángel lo sacudió a destò Pedro e disse: y lo hizo levantar Alzati in diciéndole, fretta. levántate E le rápido. catene gli caddero dalle Entonces mani. las cadenas se le cayeron de las L'angelo gli manos. disse: El ángel le Mettiti dijo, la cintura tienes que e ponerte el legati i sandali. cinturón y las E sandalias. così fece. Y Pedro lo hizo. L'angelo disse: Después le Metti il dijo, mantello e cúbrete con el seguimi. manto y sígueme. Pietro uscì Pedro e salió prese a y seguirlo, lo seguía. ma non si rendeva No se daba conto che era cuenta de realtà que ciò era che stava cierto lo que estaba succedendo per opera sucediendo dell'angelo. por intervención del ángel, Credeva invece di sino que avere una creía visione. tener una visión. Essi oltrepassarono il Pasaron primo así posto di el guardia primero e il y el secondo segundo puesto e de guardia, arrivarono alla porta y di llegaron ferro a la che puerta de conduceva in hierro città. que daba a la ciudad. La porta si aprì da La sé puerta davanti a se loro. abrió sola delante de Uscirono, ellos, percorsero una salieron y strada anduvieron e a hasta un el tratto extremo de una l'angelo calle, si y allontanò da lui. enseguida el ángel se alejó de él. Pietro allora, rientrato Pedro, in sé, volviendo disse: en sí, dijo, Ora so veramente ahora che sé il que Signore ha realmente mandato el il suo Señor angelo envió a su e mi ha ángel y me strappato dalla libró mano di de las Erode manos de e da Herodes tutto y de ciò che il todo popolo cuanto dei giudei esperaba el pueblo si judío. attendeva. Verbum Domini. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. La antífona canta, el Señor me ha liberado de todos mis temores. Benedirò il Signore. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Sulla mia Su alabanza estará siempre en mis labios. io mi Mi glorio. alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Magnificate con me. Glorifiquen conmigo al Señor. Esaltiamo insieme. Alabemos su nombre todos juntos. Ho cercato Yo il busqué al Señor, Él me respondió e da ogni y me libró de todos mis temores. guardate a lui e Miren hacia Él y quedarán radiantes. i vostri volti non
y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. L'angelo del Signore El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. gustate e vedete Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que se refugian en Él. El Señor me ha liberado de todos mis temores. Dalla seconda lettera di San Paolo Lectura de la apostolo a segunda Timoteo. carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Figlio mio, Querido hijo, io sto già per essere versato in yo offerta. estoy a punto de ser Ed il derramado momento como che io una lasci questa libación, vita. y el momento de mi partida se Ho combattuto la aproxima. buona battaglia. He peleado hasta el Ho fin terminato la el corsa. buen Ho combate, conservato la concluí fede. mi carrera, conservé la fe, Ora mi resta soltanto y ya la está corona di preparada giustizia para che mí il Signore, la corona de il giudice justicia giusto, que el Señor, como mi juez consegnerà in justo, quel giorno. me dará en ese día, Non solo a me, y no ma solamente a anche a mí, tutti coloro sino a che hanno todos atteso los que con hayan amore aguardado la sua con amor manifestazione. su manifestación. Il Signore però mi è stato Pero el vicino Señor e mi ha estuvo a dato mi lado, forza dándome perché io fuerzas potessi portare para que el a compimento mensaje fuera l'annuncio del proclamado por Vangelo mi a tutte le intermedio genti, y lo llegara ascoltassero. a oídos de todos los paganos. E così fui Así liberato dalla fui bocca del leone. librado de la boca del león. Il Signore mi libererà da ogni El male Señor me e mi librará de porterà in todo salvo mal nei cieli, y me nel suo preservará regno. hasta que entre en su A reino Lui celestial. la gloria nei A Él secoli sea dei la secoli. gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora la homilía del Santo Padre. Nella festa dei due apostoli di questa città, En la fiesta de los dos apóstoles de esta ciudad, me gustaría compartir con ustedes dos palabras clave: e profezia. unidad y profecía. Unità. Unidad. Celebriamo insieme due figure molto Celebramos diverse. juntos dos figuras muy diferentes. Che passava le Pedro giornate era un tra i pescador remi que e pasaba sus días entre remos y Paolo, redes. un colto fariseo, Pablo, un fariseo insegnava culto nelle sinagoghe. que enseñaba en las sinagogas. Cuando andarono in missione, Cuando Pietro si emprendieron rivolse la ai misión, giudei, Pedro Paolo se ai dirigió a pagani. los judíos, Pablo a los Quando le loro paganos, strade si y cuando incrociarono, sus caminos se cruzaron, discussero in modo discutieron animato, animadamente,
come Paolo non si vergogna di Y raccontare Pablo in no una se lettera. avergonzó de relatarlo en una carta. Erano insomma Eran, en fin, due persone dos dalle personas più differenti, muy diferentes ma si entre sí, sentivano fratelli, pero se sentían come in hermanos, una famiglia unita, como dove en una spesso si familia discute, unida donde a ma menudo se sempre ci si discute, ama. aunque realmente se aman. Però la familiarità Pero la che li legava familiaridad non que los veniva da unía no inclinazioni provenía naturali, de inclinaciones ma dal naturales, Signore. sino del Señor. Egli non ci ha Él comandato no di nos ordenó piacerci, que nos lleváramos ma di bien, amarci. sino que nos È amáramos. Lui che ci Es unisce Él quien nos une senza sin uniformarci. Ci uniformarnos. unisce nelle Nos une differenze. en las diferencias. La prima lettura di La primera oggi ci lectura porta de alla hoy sorgente di nos questa lleva a la unità. fuente de esta unidad. Racconta che la Chiesa appena Nos nata dice que la iglesia attraversava una recién fase nacida critica. estaba pasando por una fase Erode crítica. infuriava, Herodes la arreciaba persecuzione su era cólera, violenta. la persecución era L'apostolo violenta, Giacomo era stato ucciso. el apóstol Santiago había sido E ora asesinado anche Pietro y viene entonces arrestato. también Pedro fue arrestado. La comunità La sembra comunidad decapitata. parecía decapitada. Ciascuno teme per la Todos propria temían por su propia vida. Eppure, in questo momento Sin embargo, en tragico, este trágico nessuno momento, si dà la nadie fuga. escapó. Nessuno pensa a Nadie salvarsi pensaba la pelle. en salir sano y Nessuno salvo. abbandona gli Ninguno altri, abandonó a los ma demás, tutti pregano insieme. sino que todos rezaban juntos. Dalla preghiera attingono De la coraggio. oración obtuvieron valentía. De la oración vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. El texto dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. Constatamos algo más. En esas situaciones dramáticas, nadie se quejaba del mal, de las persecuciones, de Herodes. Ningún insulto a Herodes. Y nosotros estamos tan acostumbrados a insultar, irresponsables. Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Recordemos que la segunda puerta al Espíritu Santo se abrió el día de Pentecostés. La primera puerta cerrada es el narcisismo. La segunda puerta cerrada es el pesimismo. El narcisismo es lo que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos continuamente. La falta de ánimo a las quejas. El pesimismo a lo oscuro, a la oscuridad. Estos tres comportamientos cierran las puertas al Espíritu Santo. Los cristianos no culpaban, sino que oraban. En esa comunidad nadie decía, si Pedro hubiese sido más prudente, no estaríamos en esta situación. Ninguno. Pedro humanamente tenía motivos para ser criticado, pero ninguno lo criticaba. En esa comunidad no hablaban de él, oraban por él, no hablaban a sus espaldas, sino que oraban a Dios. Y nosotros hoy podemos preguntarnos, ¿cuidamos nuestra unidad con la oración, la unidad de la iglesia? ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezáramos más y si murmuráramos menos? Con la lengua un poco tranquila, ¿no? Eso, como le sucedió a Pedro en la cárcel, se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan. Y nosotros estaríamos maravillados
viendo a Pedro como la mujer aquella que le tocó abrir la puerta a Pedro estaba impresionada con la alegría de ver a Pedro. Pidamos la gracia de saber rezar unos por otros. San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos y en primer lugar por los que gobiernan. Pero este gobernante tiene tantos calificativos para decir de él. Este no es el momento ni el lugar de decir cuáles son los calificativos que se dicen a los gobernantes. Que los juzgue Dios, pero oremos por los gobernantes. Oremos. Tienen necesidad de la oración. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo hacemos? ¿O solo hablamos, insultamos y basta? Dios espera que cuando recemos también nos acordemos de los que no piensan como nosotros, de los que nos han dado con la puerta en las narices, de aquellos a quienes nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. Hoy se bendicen los palios que se entregan al decano del colegio cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el pastor que, como Jesús, carga la oveja sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy, además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera especial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos días festivos, no tanto por amabilidad, sino para caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica, la unidad plena. Hoy, ellos no han podido venir por los viajes, por motivo del coronavirus. Pero cuando yo he descendido a venerar las reliquias de Pedro, sentía en el corazón, acá, junto a mí, a mi amado hermano Bartolomé. Ellos están con nosotros. La segunda palabra, profecía. Unidad y profecía. Nuestros apóstoles fueron provocados por Jesús. Pedro oyó que le preguntaban, ¿quién dices que soy yo? En ese momento entendió que al Señor no le interesan las opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo. También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo sacudió en su interior, más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia Damasco, hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Entonces el orgullo Saulo se convirtió en Pablo, que significa pequeño. Después de estas provocaciones, de estos reveses de la vida, vienen las profecías. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pablo es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios. No cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace de mis pensamientos, no nace de mi corazón cerrado. Nace si nosotros nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven
más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pablo anticipa el final de su vida. Me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará. Hoy tenemos necesidad de profecía, pero de una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No sirven manifestaciones milagrosas. A mí me duele cuando escucho que proclaman, queremos una iglesia profética. Sí, bien, pero ¿qué haces para que la iglesia sea profética? Queremos la profecía. Servono vite che manifestano il Sirven miracolo vidas que dell'amore di Dio. manifiesten el milagro del amor Non de Dios. potenza, No el poder, ma coerenza. sino la coherencia. Non parole, No las palabras, preghiera. sino la oración. Non proclami, No las ma proclamaciones, servizio. sino el Se vuoi servicio. una chiesa profetica, ¿Quieres una iglesia comincia a profética? servire. Comienza a Stai servir zitto. y resta en silencio, teoría. quédate en silencio. No la teoría, Testimonianza. sino el testimonio. Non abbiamo bisogno No di essere necesitamos ricchi, ser ricos, ma di amare i sino poveri. amar a los pobres. Non di guadagnare No per noi, ganar para nuestro ma beneficio, di spenderci sino per gli altri. gastarnos por los No demás. del consenso No del necesitamos la aprobación del mundo, mondo, quello di stare bene con eso tutti. de estar bien con todos. Da noi si dice stare bene con Dio o col diavolo. Para nosotros se dice estar bien con Dios y con el diablo. Questo non è No, profezia. esto no es profecía. Ma abbiamo bisogno della Tenemos gioia necesidad de la del mondo alegría che verrà. del mundo que vendrá, Di progetti pastorali no de proyectos pastorales. con questi progetti che Estos proyectos que sembrano avere la parecen propria tener efficacità, una eficacia propia, come se fossero dei sacramenti. como si fueran sacramentos, Progetti pastorali proyectos pastorales efficienti. eficientes. No, Ma abbiamo bisogno di tenemos pastori necesidad de che pastores offrano la que vita di entreguen innamorati. su vida como enamorados de Dios. Così Pietro e Paolo Así hanno lo annunziato anunciaron Gesù. Pedro y Pablo a enamorati. Jesús como enamorados. Pedro, Pedro, prima di essere messo antes in de ser croce, colocado en la non cruz, pensa a sé, no pensó ma en al sí suo mismo, Signore. sino en su Pero Señor, ritenendosi y al indegno considerarse di morire come indigno lui, de morir como chiede di Él, essere pidió ser crocifisso crucificado a testa in giù. cabeza abajo. Pablo, prima di venire antes decapitato, de ser pensa decapitado, solo a dare la vita, solo pensó en dar su vida che vuole y escribió que essere quería ser versato derramado in en libación. Questa è profezia, Esta es la profecía, non parole. no las palabras. E questa è profezia, Esta la es che profecía, cambia la profecía que cambia la historia. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Gesù ha profetizzato a Jesús Pietro, profetizó a "Tu Pedro, sei Pietro, tú eres e Pedro, su questa y pietra sobre esta edificherò piedra la mia chiesa". edificaré mi iglesia. Anche per noi Hay c'è una también profezia simile. para nosotros una Si profecía trova similar. nell'ultimo libro della Se encuentra en Bibbia, el último libro de la dove Biblia, Gesù promette donde ai Jesús suoi prometió testimoni a fedeli sus testigos una fieles una pietruzza piedrecita blanca sulla quale sta sobre la scritto cual un nome nuovo. está escrito un nombre nuevo, Come il Signore ha como el Señor trasformato transformó Simone in Pietro, a Simón Simone en- in Pietro, en Pedro, così chiama así ciascuno nos di llama noi a cada uno per de farci nosotros pietre vive para con hacernos cui piedras costruire una vivas chiesa con las que e pueda construir una un'umanità iglesia rinnovata. y una humanidad renovada. C'è sempre Siempre hay distrugge quienes l'unità destruyen la unidad y che spegne y la rechazan profezia. la profecía, Ma il Signore pero crede el in Señor noi cree en y chiede nosotros a te, y te pregunta a ti, tu, tú, vuoi essere ¿quieres ser construttore constructor de unidad? di unità? Vuoi essere ¿Quieres ser profeta profeta del mio cielo de sulla mi terra? cielo en la tierra? Fratelli e sorelle, lasciamoci Hermanos, hermanas, provocare dejémonos da Gesù provocar por Jesús e troviamo y il tengamos coraggio el di valor dirgli de responderle, sì.
lo voglio. Sí, lo quiero. La imagen de Jesús entregando a Pedro las llaves del reino nos recuerda aquella vocación de cada uno. Y ahora, a través de el canto entonado por el coro, proclamaremos todos juntos nuestra fe, con el credo entonado en lengua latina.
Fratelli carissimi, Queridos hermanos, fundados sobre la fe de los apóstoles, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Providente. Te rogamos, óyenos, Señor. Oremos por el sumo pontífice y por todos los obispos. Al Papa Concede, oh Padre clemente, al Papa y a todos los obispos tu espíritu de fortaleza, que ellos amen y sirvan a la Iglesia sin hacer concesiones. Oremos por las autoridades públicas y por los jueces. Guía, oh Padre de sabiduría, a los gobernantes y jueces en el ejercicio de su servicio, que busquen la verdad y promuevan el verdadero bien del hombre. Oremos por los cristianos que sufren persecuciones. Apoya, oh Padre de ternura, el buen combate de los cristianos que sufren persecución, que ellos mantengan la fe y no pierdan la esperanza. Oremos por los anunciadores del Evangelio. Revivifica, oh Padre de la Gracia, la pasión apostólica en todos los misioneros y catequistas que lleven a término el anuncio del Evangelio a todas las naciones. Oremos por los pobres, por los que sufren y por los que padecen la soledad. Oh Padre de consolación, acércate con tu caridad a los pobres, a quienes sufren y a los solitarios. Llénalos con la alegría de tu presencia. Acoge, oh Padre, las oraciones que la Iglesia te presenta en la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Edifícala siempre sobre Jesús, tu Hijo, roca firme e inquebrantable. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se da inicio así a la liturgia eucarística con la presentación de los dones del pan y el vino sobre el altar. Dones humildes, sencillos que hemos recibido de la generosidad de Dios y por el trabajo humano, por el poder sacerdotal del Santo Padre, de los concelebrantes, se transformarán en la consagración en el cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos a Dios Padre por la salvación del mundo. Es el sacrificio de Cristo que se hace presente una vez más sobre el altar de la Iglesia. Sacrificio realizado en la cruz de una vez y para siempre, que nos ha alcanzado la salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo. Y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor y todos los obispos y los fieles a la verdad que promueven la fe católica y apostólica. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo, Señor nuestro. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Hic est enim cáliz sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. O facite in meam commemorationem. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, con Juan, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Domine Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo aclamamos como tal. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Oremos. Da nobis Domine, Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinate vos ad benedictionem. Inclínense para recibir la Benedicta bendición. vos omnipotens Deus, Dios qui in beati Todopoderoso, Petri confessione, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro, por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. Amén. Et benedictio Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ite Vayan, la misa ha terminado. Missa est. Demos gracias a Dios. Con el canto de la Salve Regina se ha concluido esta celebración eucarística. El Papa Francisco venera la imagen de María Santísima al concluir la Eucaristía con que junto a la Iglesia el Santo Padre ha celebrado esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, celebración al principio de la cual se han bendecido los palios que llevarán los nuevos arzobispos en todo el mundo. Soy el Padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les deseamos una bendecida jornada y los invitamos a permanecer en sintonía. Dentro de menos de una hora celebraremos junto al Papa Francisco la oración del Ángelus y recibiremos nuevamente su enseñanza.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.